YouTube o descarguen nuestra aplicación en el tu Roku o tu aplicación de Apple TV o descárgala en tu teléfono móvil y ahí está nuestra aplicación. Busca Calvary ATX y ahí está en el Google, Apple y todos los Play Stores. Y también está en nuestra página de web nuestro servicio, pero YouTube también la tiene. Entonces, disculpen, no sé qué está pasando con LinkedIn. Estamos transmitiendo el mismo mensaje a través de muchas pistas de línea y LinkedIn nos está cortando un poco corto el mensaje, pero siempre lo pueden repasar en otros Facebook también, Instagram. Ok, bienvenido entonces a este domingo lindo que continuamos nuestro estudio en el libro de Mateo. Si es su primera vez, acá en Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo y libro por libro. Simplemente enseñamos la palabra de Dios. Y nuestro deseo es que a través de la enseñanza ustedes sean equipados como discípulos de Jesucristo para impactar al mundo alrededor de ustedes. Ahora, si ustedes no conocen a Jesucristo, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se le revele para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para crecer en tu fe. Unos cuantos anuncios. Primero, oremos, ahorita vamos a orar, pero orar por la isla de Maui, allá en Hawái, que si han visto el desastre que ha pasado allá con los fuegos, hasta aún acá mismo en nuestra propia ciudad, cerca en Cedar Park, había un fuego, un incendio que quemó a ciertos apartamentos. Y hablando de oración, este viernes pasado estuvimos acá con Christopher y él y yo estuvimos acá en la ciudad repartiendo tratados y orando con personas acá en la calle, y fue un tiempo muy delicioso orando por la gente, no pidiendo nada de ellos, no diciéndoles que tienen que venir a nuestra iglesia, sino nada más prácticamente estando en la calle y orando con la gente. Y vamos a hacer eso, vamos a tratar de hacer eso seguidamente los viernes a las 6. Entonces están invitados. Nuestra promesa de hoy, el libro 199 promesas de Dios, nos viene del Salmo 132:15, que dice: bendiciré abundantemente su provisión, usos pobres satisfaceré con pan. Dios promete proveer para nuestras necesidades abundantemente y llenar las necesidades de los pobres con pan. Acá le está hablando de la nación de Israel, pero estas promesas también son para la iglesia, la gente de Dios. Él es el Señor que creó todo y es el pan de vida. El pueblo de Dios nunca pasará hambre si guarda sus mandamientos. Vivimos en una nación próspera. Y como la nación de Israel en el libro de Amos, asumimos que Dios continuará bendiciéndonos sin arrepentirnos y ser obediente a su palabra. Pero ese no es el caso. Hay que obedecer a la palabra de Dios. O, poco por poco, Dios quitará su mano de bendición sobre esta nación y vendrán las persecuciones sobre la nación, como pasó en Israel. Pero pensé que vivíamos en la era de la gracia. Sí, hoy veremos que Jesús dijo que no vino a destruir la ley, sino a completarla. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por estar acá reunidos y venir ante ti, Señor. Buscarte a ti, Señor. Buscarte en tu palabra, buscarte de tu presencia.
en canción, en corazón y en palabra, Señor. Padre, oramos por el estado de Hawái y la isla de Maui, que han sufrido tremendo incendio allá que ha quemado casas, carros, destruyó negocios y ha quitado le ha quitado la vida a más de 80 personas. Padre, oramos por las familias que se han perdido, por aquellos que están sufriendo y oramos que la iglesia como un cuerpo se reúnan a poder ministrar a aquellos que están fracasados. Aunque aún muchos en la iglesia también han sufrido, pero que sea un tiempo que usemos para ministrar a tu gente, Señor. A la gente que no tiene esperanza. Y esa es a veces, la única vez es que de pronto escuchan de tu palabra. Que hoy sea el tiempo que midamos a necesidades prácticas, pero más importante las cosas de Dios, Señor. Oramos también por las familias acá en Cedar Park que se han afectado por los incendios que estuvieron por acá, Señor. Padre, bendice este servicio con tu presencia, con tu palabra, que no sean las mías sino las tuyas, Señor. Ayúdanos a aprender y no solamente aprender, pero aplicar lo que estamos escuchando, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok. Hoy vamos a estar en capítulo 5 de Mateo y solamente vamos a cubrir 4 versículos, del 17 al 20. Estamos haciendo un poco de despacio, pero hay que hacer caso al Espíritu Santo, que es el que guía. Y es importante también en un tema, no repasar, no estamos en carreras. Queremos que ustedes aprendan la palabra de Dios para equiparlos, a que sepan lo que estamos leyendo y no solamente leerlo como si fuera una revista o cualquier otro libro. Queremos entender lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que estaba pasando en ese tiempo y qué es lo que tiene para nuestras vidas hoy. ¿Vinieron a recibir? ¿Vinieron a recibir? Amén. Amén. Ok. A medida que continuamos nuestro estudio a través del Sermón del Monte, hemos aprendido acerca de las actividades y características que debemos poseer como cristianos y el alto llamado de ser sal y luz para influir al mundo que nos rodea. Esa no es nuestra misión acá como iglesia. Hoy veremos la ley de Dios y cómo se ve la justicia en el reino de los cielos. Durante las próximas semanas cubriremos cómo los cristianos deben vivir sus vidas como hijos del reino de los cielos. No es solamente para escuchar, pero estas son las aplicaciones que debemos caminar. No vamos a ser perfectos, pero hay que empezar en el lugar. Entonces, leamos del 17 al 20 para aprender sobre qué es lo que dice Jesús sobre la ley. Versículo 17 dice: ¿No piensas que ha venido para abrogar la ley o a los profetas? No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto te digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de las escribas y fariseos, no entrarías en el reino de los cielos. ¡Wow! Ok, como recordatorio, el sermón del monte es un mensaje ¿para quién? Para los creyentes y los seguidores de Jesucristo. Si usted no conoce a Jesucristo, este mensaje no es para usted. No lo va a entender, no lo puede recibir, no lo va a poder caminar en los pasos. Hay muchos que tratan, como vamos a leer hoy.
No es un mensaje acerca de cómo vivir una vida justa para entrar al cielo. Si quieres entrar en el reino de los cielos por tu justicia, descubrirás rápidamente que debemos vivir una vida perfecta. ¿Cómo se vive una vida perfecta? Necesitamos mirar a la ley de Dios, que es el estándar. Mateo escribió a las audiencias judías que estaban familiarizadas con la ley de Dios. Yo sé que muchos no leen el Nuevo Testamento, entonces no conocen la ley, aunque, como vamos a aprender ahorita, muchos nos las sabemos los 10 mandamientos, aunque no leemos el Nuevo Testamento. Pero vamos a aprender que hay más de 10 mandamientos, hay más de 10 leyes. Escuchar que tu justicia tiene que exhibir la de los fariseos y escribas los dejará a estos judíos pensando, ¿quién puede entrar al reino de los cielos? Pues, si ellos no entran, entonces ¿quién va a entrar? Es como decir, si el Papa no puede entrar, si el líder de la iglesia más grande no puede entrar, si Joel Osteen no puede entrar, ¿quién pues entonces? Antes de abordar esta pregunta, veremos la ley. Vamos a aprender qué es la ley y las 3 divisiones principales. Primero tenemos la ley moral. También se conoce como los 10 mandamientos. Y es el más común con el que la gente está familiarizada. No tendrás dioses ajenos, amar a Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no hagas ídolos, no tomes el nombre de Dios en vano, guarda el día de reposo, honra a tu madre y tu padre, no mientas, no asesines, no robes, no codicies. Después tenemos la ley ceremonial, las costumbres de la nación que distingue a Israel de las naciones paganas y las referencias a las sombras y tipos en el Antiguo Testamento del Mesías, como el tabernáculo, el sistema de sacrificios judío y las 7 fiestas a las que se hace referencia en Levítico 23. Si te gusta aprender sobre las fiestas, echa una vista a nuestro estudio sobre Hechos capítulo 2 en nuestra aplicación o en YouTube o donde escuches nuestros mensajes, donde discuto las 7 fiestas en más detalles. Tenemos la ley civil. Las leyes civiles y judiciales que gobiernan la nación de Israel en el Antiguo Testamento, como las ciudades de refugio, la pena capital, sí, es algo que Dios apoya, y otras leyes morales fuera de los 10 mandamientos. Cuando le preguntas a alguien si van al cielo o al infierno, dicen, bueno, no sé si hay cielo o infierno, pero creo que soy una buena persona. O no sé si voy para el cielo, pero soy una buena persona. Si le preguntas qué define ser una buena persona, ¿qué dicen? Pueden decir, bueno, yo me amo a mí mismo y amo a los demás. Vivo según la regla de oro. He trabajado para dejar que mis buenos hechos sean mejores que los mis malos. Dicen que nunca asesiné a nadie y nunca ha estado en la cárcel. Entonces, soy una buena persona. El problema es que nos comparamos con los demás en vez de la regla, que es la ley de Dios. Los fijamos y los comparamos contra las otras personas. Decimos, bueno, yo no soy como esa persona, entonces soy mejor, soy una persona buena. Pero esa no es la estándar. La estándar es la ley de Dios. Hacemos tradiciones y pensamos que podemos ganar el favor de Dios asistiendo a la iglesia, haciendo buenas obras y desarrollando programas sociales que se ven exteriormente. Hemos perdido el propósito de la ley.
¿Cuál es el propósito de la ley? Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien se lo hizo la promesa. La ley revela que somos pecadores. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, de Dios, de Jesucristo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ley nos permite saber que todos hemos pecado y nos hemos cumplido con el estándar de Dios. Romanos 7:7 al 9 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando posesión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo. Pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Uno está culpable por lo que sabe, por lo que ha escuchado. Aunque la ley no es pecamosa en sí misma, despierta el pecado en mí. La ley la ley nos dice que todos estamos destituidos del estándar y la gloria del Señor. Y como resultado estamos separados de Dios debido a nuestros pecados. Pablo pensó que estaba guardando perfectamente la ley exteriormente hasta que la ley lo condenó en su corazón de codicia. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestra para llevarnos a Cristo, a fin de que fuimos justificados por la fe. Hay que reconocer que somos pecadores y pobres de espíritu, y eso nos hace llevar a heredar el reino de los cielos, porque nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Jesús dice que yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. ¿Cómo cumplió Cristo la ley y los profetas? Cristo guardó la ley perfectamente. Antes de comenzar su ministerio y ser bautizado, y cuando estaba bautizado, vimos que Dios, el Padre, dijo, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Jesús no había hecho nada en el ministerio, pero aún había complacido a Dios porque caminó en la ley, vivió una vida perfecta. 1 Pedro 2:29-25 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldicieron no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades,
sino que haya sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús complació con la ley. Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Él vino como el Cordero perfecto de Dios para quitar el pecado del mundo. Él no solamente observó las fiestas y días de festivos, pero también las cumplió, ya que eran sombras de Él. Segunda Corintios 5:21 dice: al que no conocía pecado, por vosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Romanos 8:3-4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, se semejase de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todas las fiestas apuntaban a Jesús. La fiesta de la Pascua, el Cordero de Dios. La fiesta de los panes sin levadura era la tumba de Jesús. La fiesta de las primicias se relaciona con la resurrección de Jesús. La fiesta de Pentecostés, también llamada la fiesta de semanas, se relaciona con el nacimiento de la iglesia que trae a gentiles sin levadura a ella cuando Jesús envió al Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, es cuando él arrebata su iglesia y reúne a Israel por un propósito especial en los tiempos finales. El día de la aflicción, Yom Kippur, habla de la cruz, pero también de la aflicción y la salvación que Israel verá durante la gran tribulación. La fiesta de los tabernáculos habla del descanso milenial para el pueblo de Dios. Jesús cumplió las enseñanzas de la ley y los profetas al traer plena revelación a su significado, aborrando las tradiciones orales del hombre y tratando con el corazón. Jesús vino a cumplir lo que nosotros no podíamos. No dijo ni una pis, ni una jota, la letra hebra más pequeña, ni un título, ni la parte más pequeña de la ley perecerá. Él dice que todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no es solo la palabra de Dios, sino que el cielo y la tierra no pasarán hasta que todo sea cumplido. ¿Lo crees? ¿Para quién es la ley? ¿A quién le parece? ¿Para quién es la ley? Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Si crees que eres justo, entonces tienes que mirarte en el espejo. Porque solamente hay uno que es justo. ¿Eres justo y crees que puedes cumplir la ley aparte de Dios? Este fue el pecado de los religiosos de ese tiempo. Los escribas, los maestros de la ley y los fariseos, que eran la secta conservativa, se sumieron a las tradiciones orales de la ley y pensaron que podían guardar la ley, pero en cambio impusieron pesadas cargas sobre la gente. Los fariseos clasificaron el antiguo pacto en 365 mandamientos negativas, cosas que no puedes hacer, y 248 cosas positivas que tienes que hacer. Enseñaron que si los hombres guardaban las 613 leyes, serían justos y por lo tanto aceptables debajo de los ojos de Dios. Además, inventaron tradiciones que les permitirían diluir las leyes que estaban obligando a otros a seguir. Le cobraron a otros que iban a pecar una tarifa
para que tenían la libertad de pecar. Usted va a ir a tomar y a emborracharse y a buscar mujeres este fin de semana, tranquilo, delos una ofrenda y Dios lo perdonará. Así eran en esos tiempos. Y hasta hace mucho tiempo también era así en la Iglesia Católica. No muchas cosas han cambiado. Y tampoco han cambiado hoy en la iglesia. Cerramos los ojos mientras, no, ese que está en pecado, pero él da buena ofrenda. Entonces, no se le puede decir nada. No podemos hablar sobre el pecado. Bueno, déjelo quieto. Que de pronto Dios brega con él, pero nosotros no vamos a hablar del pecado. No, en esta iglesia es solamente de las bendiciones y la prosperidad. Del pecado, el pecado ofende a la gente, entonces no traen el dinero. No, eso no se puede hacer acá. Tristemente, es la verdad. Prenda la televisión, vaya a la iglesia grande, que están predicando. Hay que dar de la cosecha para que se engrande. No, la cosecha que se tiene que engrander es la gente que está perdida y necesitan el mensaje de arrepentimiento. Romanos 3 dice, porque ignorando la injusticia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los líderes religiosos no necesitaban a Jesús. Pensaban que eran justos ante sus propios ojos y que si atenían a la ley tal como la habían definido, estarían bien. Hoy estamos haciendo lo mismo. Hemos redefinido lo que es pecado y no pecado, lo que es masculino y femenino, y qué partes de la Biblia son aplicables y cuáles no. Hemos añadido a la palabra de Dios y quitando de la palabra de Dios. Mire la advertencia que dice que hay en el libro, en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es la palabra completa de Dios. No es la Biblia y el catecismo, otros libros, o el libro de Testigo de Jehová, o el libro de Mormón. No son esas cosas. Esta solamente es la palabra de Dios. No añadir encima de estas cosas. ¿Por qué? Porque les añadí las plagas que están escritas en este libro. Y también nos dice, y si alguno quitará de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos redefiniendo lo que es la palabra de Dios. No, eso ya no aplica, eso era de esos tiempos antiguos. No, acá Jesús nos va a decir, los acaba de decir que en nada Él no ha quitado la ley, todo será cumplido. Los líderes religiosos también estaban acusando a Jesús de comer y salir con los pecadores, prostitutas y los que impostaban los impuestos. En lugar de alcanzar a los perdidos, están demasiado ocupados alterando las leyes para parecer justos. Así es el religioso. Está más enfocado en su tradición y cómo verse bien enfrente de la gente
en vez de preocuparse por los que están perdidos. 1 Timoteo 1, 9 al 10 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicadores, para los homosexuales, para los que secuestran a la gente, para los mentirosos y para perjuros y para cuando se oponga la santa doctrina. ¿Para quiénes? Para todos los pecadores. Se supone que debemos alcanzar a los perdidos y a los pecadores, no haciéndolos más difícil entrar en el reino de los cielos o alterando la palabra de Dios y dándoles una falsa esperanza aceptando su pecado. No, Dios lo acepta así como usted está. Usted dice que ahora es una mujer, pero era hombre. No, tranquilo, Dios lo acepta así. No, Dios dice que te tienes que arrepentir. ¿Alguna vez Jesús no le dijo a la mujer en la poza que sus pecados son perdonados y sigue viviendo con ese hombre que no es su marido? No le dijo eso. Le dijo: no peques más. Le dijo a la mujer que la cogieron en adulterio: ¿dónde están esos acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Y ella dijo: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, pero ve y no peques más. Dios, si dices que estás en Cristo, pero sigues en tu pecado, porque crees que Dios te acepta así, entonces no estás en Cristo. No has aceptado la salvación de Jesucristo. Dices: Jesús, te quiero conocer, pero prefiero mi pecado que ti. No quiero que seas el rey de mi corazón. La ley está ahí para traer al pecador a Cristo. La ley está escrita en nuestros corazones y en nuestra conciencia. Sabemos distinguir el bien del mal. Por lo menos le hablas a alguien y saben los 10 mandamientos. La mayoría de ellos. Hay algunos que no se la saben, pero en su conciencia saben qué está bien y quién está mal. ¿Alguna vez has robado algo? No importa si es grande o pequeño. Si valía $1 o $100. ¿Has robado algo? Yo he robado. ¿Alguna vez has mentido? E incluso si es una mentira pequeña. Sí, también. ¿Has usado el nombre de Dios como una maldición, como una mala palabra? ¿Has tenido deseos de codiciar o incluso matar a alguien en tu corazón? No lo hiciste, pero tenías tanta rabia que ya tenías el plan y lo estabas planificando. Lo único que no tenías el valor para hacerlo. No lo hiciste, pero ya lo habías, en los ojos de Dios, ya has cometido el pecado, porque lo pensaste. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda envidia y injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les he manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él son eterna poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Usted no puede decir que no hay Dios porque la creación habla que hay un creador. Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La semana que viene vamos a aprender más qué dice la palabra sobre los necios. Todos estamos sin excusa. Sea Pedrito, él tiene cierto entrenamiento. Papá, todos tenemos un entrenamiento sobre la palabra de Dios, sobre la ley de Dios. No tenemos excusa. El problema es que tenemos la oportunidad de saber qué es bien y qué es mal. Usted no tiene que explicarle a un niño qué es bien y mal, ellos saben y hacen lo que le da la gana. Pero ¿qué pasa? Amamos la oscuridad sobre la luz. La oscuridad no se quiere acercarse a la luz porque la luz le alumbra el corazón, el pecado de tu vida. No queremos acercarnos hacia la luz. El versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si has roto uno de los mandamientos, los ha quebrantado todos. Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Santiago repetiría el mismo mensaje en Santiago 2:10. Pero no importa, Dios no califica al pecado en diferentes niveles. O mataste a alguien y robaste, o mentiste. No, el estándar es la ley de Dios. No estamos comparando los pecados a pecados. Si has quebrantado uno, los has quebrantado todos, dice la palabra de Dios. Pero, Carlos, pensé que viste que la ley no somos obligados a la ley. Como cristianos debemos obedecer a la ley porque es el estándar de su reino, pero no de una manera religiosa. Todos tenemos una relación con la ley y debemos honrarla porque nos hace recordar que somos pecadores salvados por gracia. Cuando llegamos a Jesucristo, primero somos justificados. Y Dios nos ve ahora como si nunca hubiéramos pecado. Pero después viene con el trabajo, hasta mientras que aprendemos más de la palabra, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos orando al Señor y aprendiendo más cómo caminar, empieza la santificación. Que la palabra y la ley nos dice: todavía estoy fallando en este área, y los ayuda a crecer más en la palabra de Dios. ¿A dónde es que estamos fallando? Entonces la ley los ayuda, pero no los condena más porque ya somos salvos por la gracia de Dios. Gálatas 2:10 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuándo? Por las obras de la ley nadie será justificado. Todavía hay religiosos en la iglesia que agregan obstáculos y dicen que debes seguir al Calvino o ser arminio o debes ser bautista o pentecostal, no puedo usar chores o tengo que usar un traje de vestido. Debes enseñar la música tiene que ser de esta manera o las enseñanzas tienen que ser de esta manera. Ponemos todas estas costumbres y las hacemos religiosas. Hacemos una tradición y la levantamos al nivel que si fuera ley.
Un área que ha sido un tropiezo para la iglesia es la del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Los judíos celebraban el sábado. Los cristianos empezaron con el domingo, porque era el día que resucitó Jesús. Pero ¿cuál es el día de reposo? Si se hacen recordar, Jesús fue acusado de quebrantar el sábado varias veces. El reposo, el día de reposo. Cuando cuando era un sábado y sanó al Señor, Jesús le hace recordar a los fariseos que incluso ellos no dudaran en sacar una oveja de un pozo en el día de reposo. ¿Cuánto más Él, que vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos, y Él sería su descanso? Cuando sus discípulos arrancaran un poco de grano y comieron mientras caminaban por el campo, en Marcos 2:27, Él dijo: el sábado o el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Mateo 11:28 dice: Él nos invitó a entrar en su reposo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y la ligera mi carga. Dios quiere darnos descanso en nuestras almas. Un día de descanso. ¿Por qué es el reposo? Era el día que Dios descansó, no porque estaba cansado, pero el día de descanso fue hecho para nosotros, para descansar, darle descanso al cuerpo. Pero el descanso que necesitamos realmente es el descanso de nuestras almas cuando entramos en Jesucristo. Jesús es nuestro descanso. Y en Hebreos 4 tenemos la promesa de descanso. Hebreos 4:9 dice: por tanto, que queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entre aquel reposo, para que ninguna caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El día de reposo es un día, pero es la persona de Jesús que es importante. ¿Todavía estás luchando por guardar la ley y encontrar el favor de Dios? Adoremos el domingo, porque nosotros adoramos el domingo porque el Señor resucitó un domingo, que se convirtió en el primer día del servicio. Sin embargo, Pablo nos exhorta a no estimar un día por encima de otro. Debes adorar al Señor diariamente y tener comunión con los demás tan a menudo como sea posible. No es solamente los domingos, o no es solamente los sábados. Eso es solamente un día. Tenemos 7 días y aunque los podemos reunir y entrar en la palabra de Dios, lo debemos hacer. Tienes esa libertad. Si quieres guardar el sábado como tu día de reposo, usa el sábado. Si quieres adorar los domingos, tienes esa libertad. Cuando era pequeño y era católico, íbamos con mi papá los sábados por la tarde a la iglesia. ¿Por qué? Porque él trabajaba de noche y los domingos no podía ir. Entonces íbamos como a las 5 y asistíamos y entonces iba para la iglesia. No es el día, pero sí hay que guardar tiempo para estar con otros cristianos y reunidos en las palabras de Dios. Romanos 14:5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace por el Señor, y el que no hace caso del día, por el Señor no lo hace. El que come por el Señor come, porque da gracias a Dios.
El que no come, para el Señor no come, da gracias a Dios. El problema es que hay algunas personas que hacen de la adoración de un día determinado un requisito para la salvación. Y Pablo nos advierte contra esto. En Gálatas 4, 8, 11 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son de dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os querías volver a esclavitud? Guardad los días, los meses y los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayas trabajado en vano con vosotros. ¿Qué estaba pasando ahí? Estos judíos habían sido salvos por la gracia de Dios, pero entonces vinieron los religiosos y decirle: no, tienes que, es la cruz más la ley. Y lo vemos mucho hoy en la iglesia hispana. No, esa falda está muy corta, tiene que ser hasta los tobillos. No puedes usar pantalones. No puedes tener tatuajes. Mira cómo tiene areta en el oído o en la nariz. Eso no es de Dios. No, tengo que hablar en lenguas, o si no, no tienes salvación. No, tienes que ser bautizado en agua, o si no, no hay salvación. Añadiendo a cosas que no están en la palabra de Dios. La palabra de Dios los dio el bautismo en aguas como un ejemplo que Jesús hizo, no para la salvación. El que estaba en la cruz al lado de él se fue bautizado, lo bajaron y dijo: no, antes de que me maten, bájenme por favor y me bautizo. No. Jesús le dijo, él fue perdonado y se arrepintió y dijo que Jesús le dijo: este día vas a estar conmigo en paraíso. Hacemos el bautismo, ¿para qué? Para ser un ejemplo que Jesús los dejó ese ejemplo y la comunión. Pero no es para la salvación, es para reflexionar que Jesús murió y resucitó, y de tal manera nosotros debemos morir y resucitar una nueva persona. No que algo especial pasó, pero estamos siguiendo esos pasos, y a metas que los metemos en la palabra de Dios, empezamos a crecer más y hay una transformación. Y hablar en lenguas, ¿a dónde dice la palabra de Dios que si no hablas en lenguas no estás salvo? No dice eso la palabra de Dios. Es la tradición de hombre y mala interpretación de la palabra de Dios. Pablo ha dicho: mejor hablar una palabra en un idioma conocido que 1000 palabras en un idioma no conocido. Ponemos cargas innecesarias sobre las personas. Antes de dejar el versículo 19, la recompensa de entrar en el reposo de Dios es entrar en Él. Hay que entrar, es algo que uno hace. No es solamente escuchar, hay que tomar un hecho de entrar en el descanso de Dios. ¿Has entrado al descanso de Dios? ¿Has tomado un paso para adelante para decir: Señor, quiero descansar? Estoy cansado de cargar todas estas cosas en mi vida. Quiero descansar mi alma en ti. Hoy es el día. Pero tienes que tomar un paso de fe, no tener pena. De la misma manera, los maestros deben hacer lo que enseñan. Como padres, somos maestros de nuestros hijos. Debemos caminar con el Señor si queremos que ellos caminen con el Señor. No quiere decir que van a caminar, pero les estamos dejando el ejemplo. Lo que pasa es que como padres, madres o padres,
Queremos decir lo que hagan, pero queremos caminar de otra manera. Usted tiene que hacer esto, esto y esto. Pero usted hace lo que le da la gana. Usted se va para la barra. Usted se va para mujeriar. Usted va y se hace de vago. Y después le grita a los niños porque hacen las mismas cosas. Pero le están viendo ese ejemplo a usted. Queremos hablar, pero no queremos actuar. El trabajo mío como pastor es ser obediente a la palabra de Dios que predico. Primero tengo que obedecer lo que estoy enseñando. Yo les doy 1 hora, pero estoy metido 20 horas en la palabra de Dios. Y eso me encanta porque estoy aprendiendo más de la palabra de Dios. No es no solamente un conocimiento de cabeza, no, es para crecer en Jesucristo y ver las áreas que todavía estoy fallando y necesito mejorar en mi camino. Pero si no estoy haciendo estas cosas, entonces soy un hipócrita. ¿Y qué hizo Jesús cuando encontró a los hipócritas? Los llamó por nombre. Pero hoy queremos decir, no juzgues. Pero Dios nos llama a ser inspector de frutas. Dice, usted reconocerá un árbol por la fruta que da. Si usted me dice que es cristiano, ¿a dónde está la fruta de ser cristiano? ¿Usted cómo va a llamar a ese árbol afuera que es un árbol de naranja si no tira fruta de naranja? Queremos ser cristianos por nombre, pero no queremos caminar en los pasos de Cristo. No queremos obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios, pero queremos tener título. Sabemos las palabras. Oh, sí, bendito hermano, sí. Dios te bendiga, hermano. Pero estamos podridos por dentro. Versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y los fariseos, no entrarías al reino de los cielos. Finalmente, volvemos a esta pregunta. Si los escribas y los fariseos, el papa, el cura, no pueden entrar al cielo, entonces ¿quién? Ellos querían que la gente los viera externamente, que eran santos. Incluso contaban los granos de especias para asegurar de darle a Dios su porción. Le daban su ofrenda, le daban no solamente de las financieras, pero le daban de todo lo que entraba. Hacían saber su ofrenda para que la gente tomara la trompeta y decía, oh, mira el fariseo, el cura, mira, va a dar su ofrenda. Wow, qué hombre tan santo. O paraban en las esquinas y hacían para que la gente viera qué religiosos eran orando en las esquinas. Vamos a ver eso en las próximas semanas. Era para la gente que han ganado. Jesús les dirá, ustedes ya cogieron lo que querían. Ustedes querían el honor del hombre. Ya tienen lo que ustedes querían. Que el hombre lo viera a usted. Que fueran vistos y escuchados. Ya tienen su regalo. Estaban enfocados externamente, tratando de agradar a Dios en sus términos y ser vistos por los hombres. Pero interiormente, su corazón estaba lleno de codicia, asesino, egoísmo, fornicación y más. No todos, pero
muchos. Y así es también con nosotros. Aún en la iglesia. Cuando usted va a la iglesia, aunque la vea llena, por lo menos 50% de la gente está en pecado. Grandes. Todos pecamos. ¿Estás trabajando para ganar la salvación? ¿O sirves a Dios en respuesta a lo que Jesús hizo en la cruz? Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nuestras buenas obras no nos salvan. Nuestras tradiciones y guardar la ley no nos salvan. Cuando tratas de trabajar para ganar o mantener tu salvación, estás diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente. La ley nos hace recordar que el pecado trae la muerte, pero debido a la cruz tenemos vida eterna en Jesús cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús. Efesios 2:8 algo dice, porque por gracia sos salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, por es el don de Dios, no por obras, para que nadie sea gloria. Somos salvos por gracia y no por obras o por la ley. Te quedarás corto porque mucho que tratas de parecer justo, tu corazón es engañoso. Y las semanas que vienen vamos a leer que Jesús va a despertar el corazón. Y es un tiempo para nosotros examinar a nuestros corazones. Jesús empezará a corregir las tradiciones orales de los fariseos y a despertar los corazones. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. A aprender de ti, Señor. Ayúdanos a todos nosotros a recibir tu palabra en este día, Señor. Gracias por los buenos recuerdos, Señor. Por plantar semillas en nuestras vidas. Aunque a veces parece que estamos lejos, hay una semilla que fue plantada, Señor. Y Padre, oramos que alguien venga y le tire agua, pero tú siempre cojas la cosecha, Señor. Que sea todo para tu gloria, Señor, no para la gloria de nosotros, sino todo lo que hagamos sea para tu gloria. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga. Gracias. Y si Dios quiere, lo vemos la semana que viene.